Querida familia del canal En Defensa de mi Fe, acá en YouTube, saludos para ustedes. Hoy tengo como invitado a Juan Ramón Castro del canal, excelente canal Cristo Blog. Voy a dejarles su canal, el enlace de su canal debajo de este video para que ustedes se suscriban y le hagan preguntas y estén allí atentos a los videos que él comparte, que en mi opinión son de gran edificación. Juan Ramón, ¿cómo te encuentras? Estamos ahí, más o menos, un poquito de gripe este fin de semana, pero sobrellevándolo y tranquilo y sobre todo contento de estar de nuevo aquí en tu canal, ya que hace tiempo que no nos Sí, reuníamos así en vivo. hace rato. Sí, Gracias, queridísimo Juan Ramón, por aceptar la invitación. Es un privilegio tenerte. Saludo a Marco Jiménez, el primero que nos ha saludado. Y nos saluda precisamente por la página de Facebook que se llama En Defensa de la Fe. Gracias, querido Marcos. Un abrazo para ti también. Hoy voy a hacerle preguntas difíciles a mi querido hermano Juan Ramón. En mi opinión, él es un hombre de Dios, un hombre que estudia y es muy inteligente, muy intelectual. Voy a hacerle preguntas difíciles, ustedes también se las pueden hacer. Él va a entregar lo que él ha encontrado en Jesús y no pretende decirle a los que no creen como él que son malos, que son pecadores o que están perdidos, para nada. Eso no es la implicación de lo que él va a decir, que en algunas partes va a ser revolucionario. A mí me encanta esa forma de ver la Biblia y coincido mucho con Juan Ramón. De hecho, la forma como me encontré con él fue que estaba viendo un video y me puse a leer los comentarios, encontré un comentario de él y no sabía quién era él. Y dije, oye, este comentario es como si yo lo hubiera escrito, es lo que yo pienso. Entonces le escribí, oye, mi hermano, no sé quién eres, pero me gustaría tenerte en el canal. Me dice, yo te conozco, yo soy Juan Ramón, bueno, hemos estado por ahí en algunos grupos parecidos. Yo, ¿cómo así? Y ahí vino y es una alegría que estés aquí, querido Juan Ramón. qué bueno. Comencemos entonces. Hay personas que afirman, querido Juan Ramón, que si no creemos que todo lo que dice la Biblia es palabra de Dios, hemos caído en un engaño satánico. ¿Crees tú que lo que dice la Biblia, todo es palabra de Dios? ¿Qué piensas de eso? Bueno, evidentemente no creo que todo sea palabra de Dios. Creo que la mayor parte de lo que hay en los textos bíblicos es inspirado en Dios, la mayor parte, y no todo tampoco, sino la mayor parte. Y aún creo que un texto inspirado en Dios no necesariamente va a ser palabra de Dios. Entonces yo en la Biblia encuentro varios textos, o sea, varias, yo en este momento lo estoy categorizando de diferentes maneras. Entiendo que hay textos que son simplemente historia, que es dada por los hombres y que esa historia va a tener el matiz de aquellos que ordenaron escribir esa historia. Y me refiero sobre todo a lo que fue escrito en el periodo o en los periodos del reino de Israel, donde allí tenemos una entidad política en una teocracia, que es la que va a imponer qué se escribe y cuál es la balanza, vamos a decir, moral, la balanza de la razón que va a estar allí en la escritura, el libro sobre todo eso, que son más, yo lo veo más como libros históricos. Aunque dentro de ellos incluso se encuentran algunas porciones, entiendo, que pertenecen a lo que sería la profecía. Bien, entonces entiendo que también hay textos proféticos dentro de los textos que encontramos en la Biblia. Por ejemplo, yo soy muy asiduo al libro de Daniel. Me siento muy identificado con el libro de Daniel y me siento muy identificado también con gran parte de lo que es las profecías de Isaías. Encuentro allí muchos buenos recursos que entiendo en su mayor parte y casi en su totalidad en el libro de Daniel están inspirados en Dios. Y vuelvo y repito, inspirado en Dios no significa palabra de Dios. ¿Por qué? Todos nosotros, por ejemplo, cuando predicamos nuestras diferentes posturas y matices, estamos inspirados en Dios. Pero cada uno de nosotros va a decir las cosas desde su punto de vista respecto de la inspiración. Es decir, inspiración no significa copia fiel. Un ejemplo de ello lo podemos ver en otra categoría, que para mí es la más importante que tenemos en la Biblia, que sería la parte de los evangelios.
Y los evangelios no son más que los textos que vienen dados por las personas que conocieron a Jesús en persona. Es decir, son textos escritos o bien escritos por las personas que le conocieron a Jesús en persona, en carne y sangre, en este mundo, o bien recopilados por personas como Lucas, que tomó el testimonio de personas que conocieron a Jesús en carne y sangre, anduvieron con él y trató de organizarlo. Por cierto, Lucas es uno de mis evangelios preferidos por esto, porque entiendo que es un trabajo científico, es una investigación de nivel científico para la época, ya que él tomó muchas fuentes de personas que habían conocido, que habían andado con Jesús y las organizó, las puso por orden, como él dice desde el principio. Lo voy a poner todo en orden, ¿verdad? Luego tenemos como el Evangelio de Juan, que es la opinión de Juan, así lo veo yo, y le doy mucho valor porque es la opinión del apóstol Juan de su puño y letra. Este apóstol Juan vivió, anduvo con Jesús, estuvo con los demás discípulos y es la forma como él lo vio. Bien, y de esto que digo de que inspiración no es copia perfecta, se puede ver en que los diferentes evangelios, incluyendo cartas, que yo entiendo que muchas de las cartas también son evangelios, tienen ciertas discrepancias en algunas formas de ver la cosa, tienen algunos matices en algunos detalles. ¿Y de dónde proceden, entiendo, esos matices? Justamente que quien está escribiendo desde su punto de vista. 5 personas vemos a Jesús y andamos con Jesús y todos no vamos a percibir exactamente lo mismo de Jesús. ¿Cuál es el testimonio que vamos a dar? Nuestro testimonio no es que no sea válido, sino que es nuestro testimonio. Por lo tanto, el testimonio de los discípulos de Jesús es válido, pero es su testimonio. Y por eso hay pequeños puntos de vista un poquito diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. También entiendo que es importante cuando uno lee la narración, entender, ponerse en el punto de vista del que está narrando. No todo lo que describe aquel que está narrando es lo que realmente está sucediendo, es lo que esta persona está entendiendo de lo que está viendo. Bien, hay otro tipo de texto que son los textos de dictado, que en ellos, mucho de ello lo encontramos, por ejemplo, en el libro de Daniel, en el libro de Isaías, y también en cartas que están en el Nuevo Testamento, encontramos porciones de texto que son dictados. ¿Qué es un dictado? Un dictado cuando Dios te dice, escribe esto. Cuando verdaderamente Dios dice, escribe esto, escribe aquello y escribe así. Eso yo entiendo que es lo más cercano a lo que es palabra de Dios que podemos encontrar en los textos bíblicos. Algo importante que debemos de tomar en cuenta, que va más allá de esto, es que la Biblia es una compilación de libros que fue decidida de que fuese así por un grupo de personas a lo largo del tiempo. Por eso yo siempre digo, cuando me dicen sobre la Biblia, yo digo, ¿a qué Biblia te refieres? Porque no hay una Biblia, hay muchas Biblias. En la actualidad tenemos varias Biblias que vienen de diferentes tradiciones cristianas, pero también a lo largo del tiempo han existido varias Biblias que podríamos decir, la Biblia que había hace 1500 años no es la Biblia que había hace 1000 años, no es la Biblia de hace 500 años, no es la de hoy. ¿En qué sentido? En que hay libros que se han ido introduciendo y hay libros que incluso se han ido sacando a lo largo del tiempo en las diferentes tradiciones religiosas. La principal, la católica. La primera Biblia que se conformó como Biblia se conformó dentro del catolicismo. Aunque ya había algún tipo de canon anterior, varios cánones de hecho anterior, que habían formado los padres apostólicos, que cada uno tenía su opinión personal de cuáles se entendían que debían de ser los libros sagrados. Y todo esto se concilió cuando Roma se convirtió por el emperador al cristianismo. Se concilió cuál debía de ser entonces de todas esas opiniones diferentes que discrepaban en ciertos puntos, cuál debía de ser el canon oficial, es decir,
el canon bíblico oficial no es una obra de los apóstoles, sino como canon, como compilación, es una obra que se da entre 3 y 4 siglos después en un momento determinado, es decir, dentro de lo que sería el crédito de la Iglesia Universal, de la Iglesia Católica, que es lo que significa, Iglesia Católica significa Iglesia Universal. Pero ese canon que se dio en ese momento en el famoso concilio de Nicea, no es el canon que tenemos hoy. Ese canon fue cambiando con el tiempo, se fue discutiendo y hubieron libros, por ejemplo, el libro del Apocalipsis, que tanto nos gusta a nosotros los cristianos, no estaba en ese canon inicial. Y hay otros que estaban y que ya no están. O sea, que eso se fue con el tiempo cambiando en diferentes concilios y ya sobre prácticamente la Biblia que nos ha llegado hoy es el resultado de algo que ya viene más o menos por el siglo XV, siglo XVI. Más o menos por esa época es que se forma el canon, los cánones que tenemos hoy, porque no es uno solo, recordando. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No me refiero tanto al contenido de los libros que están en la Biblia, en esto que estoy diciendo, sino a la conformación de que, digamos, todo esto es la Biblia. Porque la pregunta es si todo lo que está en la Biblia, ¿verdad? Si todo lo que está en la Biblia debemos de tomarlo como palabra de Dios. Entonces, por eso llevo a esto. O sea, todo lo que está en la Biblia como todo, como conjunto, para tomarla como conjunto hay que tomar en cuenta quiénes fueron los que decidieron que ese conjunto fuera la Biblia. Y eso ha cambiado con el tiempo y no es homogéneo aún al día de hoy. Gracias, mi querido Juan Ramón. Mira, nuestra hermana Georgina Córdoba nos saluda desde Honduras. También nuestro respeto y cariño para ella. Gracias. Creo que aquí están escribiendo alguien en tu canal y me gusta mucho la pregunta que hace. No sé si lo programaste o está tu esposa allí. Si es tu esposa, le mando porque ese es mi correo del trabajo. Sí, le mando saludos a tu esposa. Ella pregunta, ¿y cómo podemos saber si en verdad Dios dijo o dictó eso? Porque por años creemos que todo fue dictado por Dios. Es una excelente pregunta. Bueno, primero es evidente en el mismo texto que no todo es dictado de Dios. El mismo texto nos deja ver que no todo es dictado de Dios. Pero hay partes del texto que nos dicen que fueron dictadas de Dios, pero que cuando lo comparamos con el mensaje de Jesús no concuerdan. Bien. Por ejemplo, en Apocalipsis nos dice en el capítulo 1, capítulo 2, que es Jesús el que está diciéndole a Juan qué es lo que va a escribir. Entonces allí se mezcla la experiencia de Juan junto con lo que le están diciendo que escriba. Se mezcla, ¿cierto? Eso por poner un ejemplo. ¿De acuerdo? Pero nosotros vemos también, por ejemplo, en el libro de Éxodo, en Deuteronomio, vemos textos donde se dice que Dios dice. Pero si nos ponemos a observarlo bien, vamos a ver que allí muchas veces incluso existen contradicciones, sobre todo en estos textos del Antiguo Testamento, donde se dice que Dios dijo una cosa y después se dice que Dios dijo la contraria. Por ejemplo, vemos en Éxodo 20 que nos dice que Dios dice no matarás. Pero luego vemos en el mismo libro, capítulo más adelante, que nos dice que Dios nos está dando la pauta de cómo, a quién, por qué y cuándo matar. Es decir, nos estaría, según estos textos, mandando a matar. Por lo tanto, parecería, y de hecho es una contradicción. Vemos en el texto, por ejemplo, en el mismo Éxodo 20, que el Señor nos dice que no nos hagamos imagen de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni debajo de las aguas, en el capítulo 20, pero luego, poquito más adelante, que vemos que nos dice que al pueblo le manda hacerse un arca, y que en esa arca haga y talle una imagen de querubines. Pero de hecho, el mandamiento de no hacerse imágenes dice que no se haga ninguna obra hecha de manos, ¿verdad? De lo que está arriba en el cielo, de lo que está en la tierra. Es decir, estos son mandamientos que son contradictorios, pero siempre se le atañen a que es Dios que lo está diciendo. Ahora, yo creo que la clave es Jesús. La clave está en Jesús.
¿Cuál es el problema? Que el texto que tenemos de Jesús está en la Biblia. ¿Y por qué se ve esto como un problema? Porque justamente se piensa que todos los libros de la Biblia son lo mismo. Y la realidad es que los evangelios no son un libro de la Torá. No son un libro que fuera hecho por un estado fuerte, ¿cierto? O por un reino y que tuviera ese tipo de influencia, sino que es un libro hecho por personas que estaban siendo perseguidas, o son libros diferentes, hechos por personas que estaban siendo perseguidas, que no tenían poder político, sino más bien que tenían poco poder político, personas que estaban encarceladas, personas que estaban siendo perseguidas, y que todas ellas tuvieron una experiencia común. Y todas esas personas que tuvieron una experiencia común con Cristo dan el mismo testimonio, por lo menos en forma, desde su punto de vista siempre, pero en forma dan el mismo testimonio. Aún así, y deslindando lo que son los evangelios de lo que es el resto de los textos, que no es lo mismo, no tiene nada que ver, también deslindarlo por el tiempo en el que fueron hechos, el acceso que había en aquel tiempo a los escritos y a las copias de los escritos, sobre todo por la influencia de que había tenido en los años anteriores, en las décadas anteriores, el imperio griego, cuando ya había muchas más personas formadas, muchas más personas que sabían leer que en los tiempos de Moisés, por ejemplo, ¿verdad? En este tiempo es difícil que se ocultaran mucho las cosas ya. Bien, eso es lo que quiero decir. Es decir, en este tiempo la información ya se fluía más que en los tiempos de Moisés, que en los tiempos de Elías, que en los tiempos de Daniel. Pero bueno, aún así, como quiera queda la duda y te puede quedar la duda. Es decir, los evangelios también podrían perfectamente estar manipulados, ¿cierto? Bueno, yo diría que la cuestión es sobre Jesús, que Jesús se nos presenta hoy en día por medio de su Espíritu. Amén. Entonces, por medio del Espíritu de Cristo es que nosotros podemos comprobar si lo que está en los textos bíblicos nos es útil o no en este momento. Y digo los textos bíblicos generalizando, sino que me refiero a cada texto en particular. Es decir, a cada texto en particular, cómo nos puede ser útil, cómo nos puede ayudar, cómo nos puede llevar o conducir, acercarnos más a la verdad, solamente lo vamos a ver por medio del Espíritu Santo. Amén. Algo que testifican los testigos de Jesús es que Jesús les dijo a ellos que el Espíritu Santo es el que lo llevaría a toda verdad. Jesús no les dijo las escrituras los van a llevar a toda verdad, sino que dijo el Espíritu, vendrá el Espíritu Santo y Él les dará de lo mío y le hará saber todas las cosas. No les dijo que los profetas le harían saber todas las cosas, sino el Espíritu os hará saber todas las cosas. Y dice que Él estará con nosotros, con los discípulos de Él hasta el fin del mundo. ¿En qué forma? En la forma de su Espíritu. Entonces, esto es una cuestión espiritual. Y un asunto espiritual no puede limitarse a un artefacto. De hecho, el artefacto, en este caso refiriéndome a los libros, son cosas que nosotros hacemos con nuestras manos. En el momento en que nosotros entendemos y creemos que esos artefactos tienen poder o que tienen en sí mismo la divinidad o que son perfectos, en ese momento nosotros nos convertimos, sin darnos cuentas, en adoradores de un artefacto. Es decir, ahí sería bibliolatría. Exacto, estamos adorando, estamos sustituyendo la imagen de Dios por la imagen que es un Dios invisible, por la imagen de algo visible, que es un texto o puesto bajo un soporte, sea cual sea el soporte, pero un soporte físico. Entonces, resulta que Dios es un Dios vivo. Dios es un Dios real. Y si no fuese un Dios real y vivo, ¿qué sentido entonces tendría seguirle, adorarle y obedecerle? Porque entonces estaríamos obedeciendo a cosas que nosotros hicimos con nuestras manos. Y la Biblia es algo que nosotros hicimos con nuestras manos, aunque gran parte de los textos estén inspirados en Dios y aunque gran parte de ellos también sean directamente dictados de Dios, al fin y al cabo son cosas escritas con nuestras manos. Son artefactos.
Entonces, cuando Jesús, esto es importante, cuando Jesús andaba delante de sus discípulos, ellos podían tener muchas interpretaciones de los textos bíblicos y podían entender mucha interpretación de lo que era Dios. Pero casi todo lo que ellos pensaban estaba mal. Y casi todo lo que pensaban otros que seguían a Jesús, que no eran sus discípulos, pero le seguían, que eran los doctores de la ley, los que conocían el texto a cabalidad, lo que se supone que lo podían interpretar, estaban equivocados. Correcto. La verdad la tenía el que estaba vivo allí delante, no el texto. La palabra viva es él, la palabra viva. Qué bueno. El que estaba allí vivo, el Jesús vivo que estaba allí, es el que le podía dar la verdad, no el texto. Amén, entonces, amén. ¿Qué nos dio Jesús? Nos dio su espíritu y nos dijo que ese espíritu nos conduciría a la verdad. ¿Por qué? Porque es este espíritu el que, fíjense en algo, la respuesta que te da Jesús, que le da Jesús a quien él habla, es una respuesta personal que le va a servir para entender lo que necesita entender en el momento a cada quien. Eso es lo mismo que hace el espíritu. El espíritu te va a ir guiando hacia lo que necesitas y puedes entender en cada momento, en cada día y en cada forma y en cada momento de tu vida. Te va guiando va delante de ti dándote la información que necesitas, y no solo la información, sino la inspiración, el acompañamiento y muchas otras cosas que nos da Cristo a través de su espíritu. Excelente. Tu esposa pregunta, ¿cómo podemos entonces reconocer qué fue Dios o que fue dictado por Dios lo que está en la Biblia? Creo que ella quiere decir qué partes de la Biblia puedo estar seguro que son inspiradas por Dios y que representan el mensaje de Jesús. Por ejemplo, dice literalmente, 1 de Samuel 15, 1 al 3, que Dios habló con Samuel y Samuel fue a darle a Saúl un mensaje que Dios le mandó a decir. Ve y hiere a Amalek, mata a hombres, mujeres, niños y hasta los de pecho, a los animales, a todos. Y esto, según el pensamiento hebreo, significaba consagrar a Jehová esto, era un anatema, consagrar el anatema, y tenía que ser arrasado todo como una ofrenda a Dios, arrasando a vidas humanas, digamos una tribu entera. Un hebreo te va a decir, el mandamiento dice no matarás en español, pero en el hebreo dice no asesinarás, dando la posibilidad de que la persona sí pueda matar a los enemigos que se levantan contra ellos. ¿Cómo solucionamos eso? Tanto lo de Samuel y Saúl con Amalek y lo de que no se contradice el texto de no matarás porque en realidad dice no asesinarás. Yo creo que es más fácil de lo que parece. ¿A cuántos mató Jesús? ¿Y a cuántos mandó matar a Jesús? Jesús no mandó a matar a nadie. Jesús no mató a nadie. Bien, ¿qué sí hizo Jesús? Jesús resucitó personas, Jesús sanó personas y lo sigue haciendo. Y perdonó a los que merecían la muerte, ¿no? Y perdona a los pecadores, que somos todos los pecadores que tuvieron con el contacto, incluyendo a los que le crucificaron, les brindó perdón. Y Jesús dice muy claramente, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores, mis siervos vendrían y lucharían para que yo no sea entregado. Eso es lo que hace Saúl, eso es lo que hace Amalek, eso es lo que hacen varios de los profetas y varios de los reyes. ¿Por qué? Bueno, Jesús dijo que había alguien que era padre de mentira y que es homicida desde el principio. Y que es un espíritu. Bien, entonces, no solo existe el Espíritu Santo. No solo existe el Espíritu Santo, existen otros espíritus. Y entre ellos existe Satanás. ¿Y qué es lo que hace Satanás? Como nos dice el mismo texto bíblico, engaña aún a los escogidos, engaña aún a los santos. Y esto es lo que sucede. Cuando Satanás nos engaña, cuando Satanás engaña, por ejemplo, a un profeta, sea de la antigüedad o de hoy, cuando el profeta incurre o cae en el temor, en el miedo. ¿Por qué? Porque cuando uno cae en el miedo, en el temor, entonces se apaga el amor.
Cuando se apaga el amor, es justamente cuando el enemigo viene y nos engaña. Justamente. Entonces, Jesús se centró mucho en su ministerio en decirnos que perdonemos las ofensas. Siempre estuvo en sus discursos y en sus muestras incluso de cómo orar, que primero perdonemos las ofensas. ¿Y por qué es esto? Porque Jesús siempre dice cuando vas a orar, cuando vas a adorar, primero encárgate de perdonar a aquella persona con la que tú estás ofendido, a aquella persona contra la que tú tienes algo. La respuesta es muy simple. Cuando nosotros vamos a orar al Señor y a buscar una guía espiritual y nosotros estamos en contra de alguien, le estamos dando pie a Satanás para que sea Satanás el que nos hable. Sí, ese es el truco. Por eso que Jesús tanto lo recalca. No tiene sentido que vayas a orar teniendo algo contra alguien. Primero, busca del mismo espíritu que te dé ese perdón para esa persona, porque si no, no es a mí que tú vas a escuchar. Al que tú vas a escuchar es al otro, al que va a satisfacer los deseos de tu carne. ¿Y cuáles son los deseos de tu carne cuando tú tienes miedo de un enemigo? Los deseos de tu carne son deshacerte del enemigo. ¿Cuáles son los deseos de tu carne cuando tú estás triste? No son buenos. O estás triste por algo que te pasó con alguien. Cuando tienes a alguien, por ejemplo, un asedio de un ejército enemigo. Los deseos de tu carne no son ir a brindarle pan. Los deseos de tu carne vienen dados por el miedo, por el temor. Y ese temor, como digo, echa fuera el amor. Es decir, te hace incumplir el único mandamiento que hay que cumplir. Porque el único mandamiento que hay que cumplir es amar. Inmediatamente nosotros dejamos de amar, nosotros inmediatamente estamos saliendo de los planes de Dios. Inmediatamente en eso es que está el pecado. Y ese dejar de amar siempre va a provocar obras de mal. Va a provocar muerte, va a provocar mentira, va a justificar, supuestamente va a justificar la mentira, va a justificar la muerte, va a justificar los abusos, va a justificar el que nos enseñoreemos, por ejemplo, de otros también. Todas estas cosas en las cuales en contra de las cuales, nos enseñó Jesús. Jesús nos enseñó que debemos de amar al prójimo, que no debemos de enseñorearnos de los demás, que no debemos de quitarle lo suyo a los demás y que ni siquiera tenemos que pelear con los demás porque nos hagan o nos deseen a nosotros el mal. Es decir, que no seamos vencidos de lo malo como lo sintetiza Pablo. Pablo dice, no seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien al mal. Excelente. ¿Cómo se vence con el bien al mal? Cuando nosotros somos vencidos de lo malo es cuando tenemos un enemigo de frente y nosotros hacemos en contra de ese enemigo. Ahí fuimos vencidos de lo malo, fuimos vencidos del mal. ¿Y cuándo es que tú vences al mal? Cuando tienes un enemigo enfrente y tú te haces como amigo de tu enemigo y tú amas a tu enemigo, ahí tú estás venciendo al mal. Y esa es la prédica central de Jesucristo, que en síntesis es muy simple. En síntesis es de eso que se trata, simplemente de amar y de no dejar de amar. Todos los pecados se basan en dejar de amar, ¿sí? O sea, que si comparamos los fundamentos del reino de los cielos que presentó Jesús con los fundamentos del reino que estaba establecido en el Antiguo Testamento, dígase Saúl, dígase David, esos fundamentos permitían la guerra y permitían matar al enemigo, pero el fundamento del reino de los cielos no permite la guerra, no permite matar al enemigo. Es más, vemos a Jesús teniendo todo el poder para defenderse, no matando a sus enemigos, sino dejándose matar. Y no solo Jesús, los apóstoles también. Y ninguno de ellos moría diciendo, Señor, defiéndeme, mátalos a todos. No, perdónalos, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Impresionante los fundamentos del reino del Antiguo Testamento en cuanto a reino terrenal y reino de los cielos presentado por Jesús. Gracias, querido Juan Ramón. Pero alguien te podría decir, según lo que acabas de mencionar, el mensaje de Dios para nosotros hoy es a través del Espíritu Santo en el corazón. Entonces surge una pregunta. ¿Podemos vivir como cristianos sin la Biblia? ¿Cómo es la relación del cristiano y la Biblia? ¿Correcta, la equilibrada? ¿Cuál es? Bueno, ser cristiano no es ser judío. Entonces, el cristiano debe decidir si va a ser judío
y no judío ni siquiera actual, porque muchas veces el cristiano está diciendo ser judío de hace 2 milenios. Tiene que decidir si va a ser el judío de hace 2 milenios o si va a ser el que sigue a Jesucristo. Jesucristo no enseñó judaísmo. Entonces, en la Biblia que nosotros tenemos en esa compilación, se enseña judaísmo. Y el judaísmo es una religión de los reinos del mundo, justamente. Es una religión conformada en un reino del mundo, para justificar, digamos, para darle el respaldo moral a un reino del mundo. Y Jesús no enseñó judaísmo. Jesús enseñó el reino de los cielos, no los reinos del mundo. Entonces, lo primero que un cristiano debería o le convendría hacer, no estoy dándole una orden a los cristianos, porque yo no soy una autoridad para darte órdenes, sino que lo que entiendo yo le convendría hacer al cristiano es zafarse y deslindarse de esa teología del reino del mundo, del reino de Israel, del antiguo reino de Israel. Quitarse todo eso de encima, porque eso no entiendo que no es lo que nos corresponde. Y entender que Jesús lo que nos dio fue unos mandamientos universales, que no son mandamientos de una religión específica, incluso. Por eso yo a veces digo, ni siquiera es el cristianismo que nosotros conocemos lo que enseñó Jesús. Jesús lo que enseñó fue un mandato universal, adaptable a cualquier cultura, adaptable a cualquier región del mundo. Simplemente haz a los demás como quiere que hagan contigo. Ama a tu prójimo, ama a tu hermano, ama a tu vecino. Trata a las personas con amor y no deje que te falte el amor para que no caigas en el pecado. Aleluya. Ese es el mensaje de Jesús.